Y ahora vamos a dar paso a la siguiente intervención. Voy a presentar al ponente, que probablemente lo conozcáis la gran mayoría. Y tengo que leerlo porque tiene un gran currículum, ¿vale? Si me permitís. El siguiente ponente es Francisco Javier Reina Jiménez, graduado social y que ha trabajado también en el campo de los recursos humanos. Su gran vocación y pasión es la historia y el patrimonio de Puente Genil, así como nuestras costumbres y tradiciones más singulares, temas sobre los que ha escrito docenas de artículos en diversos medios. Sus investigaciones en los más variados archivos han sacado a la luz la datación y autoría de varias esculturas que venían siendo calificadas hasta hace poco como de autor anónimo. Su interés y preocupación por nuestro patrimonio le han llevado a promover y participar activamente en diversas iniciativas. De hecho, en el año 1999 promueve la creación de una comisión de restauración de la iglesia conventual de Nuestra Señora de la Victoria, que estaba afectada de graves problemas estructurales. Esta comisión logró reunir más de 8 millones de pesetas para atajar los deterioros observados y consolidar la cúpula y las bóvedas del templo. Como cofrade mayor de Jesús Nazareno, afrontó en 2011 la restauración de nuestro patrón, así como diversos enseres de la cofradía. Desde el año 2019 y hasta el presente se ha implicado en la restauración del patrimonio mueble de la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, contactando con restauradores, elaborando informes y haciendo el seguimiento de dichos trabajos, habiéndose restaurado bajo su supervisión más de una docena de imágenes religiosas. Y, por no alargarme mucho más, que pueda ya intervenir, por ejemplo, la restauración en los pasados meses de la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que fue realizada en 1902 por el escultor Domingo Espelta, y su preocupación por mostrar el patrimonio de nuestros templos le lleva en el año 2021 a comisariar la exposición de obras escultóricas, pictóricas y de metalistería existentes en Puente Genil en torno a la figura del patriarca San José, reuniendo más de 40 obras de los siglos XVII al XXI que se pudieron contemplar entre los días 9 al 17 de febrero en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Hoy, centrando su atención en parte de nuestro patrimonio desaparecido, pondrá sobre la mesa la importancia de su conservación y transmisión a las futuras generaciones. Buenas tardes, bienvenidos a los que habéis querido acompañarnos en esta primera jornada sobre patrimonio, en un día que sabemos cargado de múltiples actos, pero que abre la puerta a un tema apasionante y a futuros y enriquecedores encuentros. Agradezco a Betina Santos que haya querido contar con mi persona para esta jornada y saludo igualmente al resto de ponentes que nos reunimos hoy para cambiar impresiones sobre patrimonio. Un nombre genérico muy amplio donde se engloban muchos conceptos y tipologías y sobre el que se podría estar hablando horas y horas. Cuando se me propuso participar y se me dio a escoger el tema de mi intervención, me decanté por fijar la atención sobre ese patrimonio histórico que hemos perdido a lo largo de los siglos y que seguimos viendo desaparecer hoy día, pues son muchas las amenazas que sobre él se ciernen. Como esta misma semana, sin ir más lejos, la prensa provincial nos ha recordado en relación con la Casa Palacio de los Ximenes de Montilla, en la calle Madre de Dios, que ha sido incluida en la lista roja del patrimonio por la organización Hispania Nostra. Antes de entrar directamente en apuntar nuestro patrimonio histórico desaparecido, y aunque muchos lo tengamos en mente, cabría preguntarse qué es lo que encierra el concepto de patrimonio histórico. Cuando hablamos de patrimonio histórico nos estamos refiriendo al conjunto de bienes materiales e inmateriales que forman parte de la historia y la cultura de un determinado lugar. Estos bienes pueden ser tangibles, bien sean edificios, monumentos, objetos, sitios arqueológicos, etcétera, como intangibles, como pueden ser tradiciones, costumbres, prácticas artísticas y conocimiento y transmisión y conocimientos transmitidos de generación en generación. Existen varios tipos de patrimonio histórico, algunos de los más comunes son el patrimonio arquitectónico, que incluye edificios, monumentos y estructuras construidas por el ser humano en diferentes épocas. Tenemos el patrimonio arqueológico, que comprende sitios y restos de civilizaciones antiguas que aportan información sobre el pasado de la humanidad. Patrimonio industrial,
que engloba instalaciones y maquinaria relacionados con la historia de la industria. Patrimonio cultural mueble e inmaterial, que se refiere a las manifestaciones culturales fruto de la creación humana y que tienen un determinado valor histórico, arqueológico, artístico, científico o técnico, y las que abarcan tradiciones orales, festivas y artísticas de una comunidad. ¿Pero qué importancia tiene realmente el patrimonio histórico? El patrimonio histórico es fundamental para la identidad y la memoria de una sociedad, ya que representa sus raíces, sus valores y su legado cultural. Preservar y proteger este patrimonio es crucial para transmitir el conocimiento y la historia a las generaciones futuras, así como para promover el respeto por la diversidad cultural y fomentar el turismo cultural. Además, el patrimonio histórico contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades, generando empleo en el sector cultural y turístico, atrayendo inversiones y dinamizando la economía local. Asimismo, la conservación del patrimonio histórico puede fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social de una comunidad, el promover la participación ciudadana en la protección y puesta en valor de estos bienes. Todo esto nos lleva a reconocer la importancia que tiene la conservación de nuestro patrimonio histórico. La conservación del patrimonio histórico implica una serie de medidas y acciones encaminadas a proteger, mantener y restaurar los bienes culturales para garantizar su integridad y valor histórico. Algunas de las estrategias más comunes para la conservación del patrimonio histórico son la restauración de edificios y monumentos, con el objeto de devolver a los elementos arquitectónicos su estado original, respetando la historia y la estética de cada construcción. Prevención de riesgo y deterioro, es decir, se refiere a la adopción de medidas para evitar daños causados por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones o incendios, así como por la acción del hombre. Un tercer apartado podríamos centrarlo en la investigación y la documentación, que consiste en el estudio de la recopilación de información sobre los bienes culturales para comprender su evolución histórica y su significado cultural. Y un cuarto punto que añadiría, que sería la educación y la sensibilización. Estas acciones buscan concienciar a la población sobre la importancia del patrimonio histórico y promover su participación en su conservación y difusión. En resumen, el concepto de patrimonio histórico abarca un amplio conjunto de bienes culturales que representan la identidad y la historia de una comunidad. Su conservación y protección son fundamentales para garantizar la transmisión de conocimiento, el desarrollo sostenible y la cohesión social, y es responsabilidad de todos contribuir a la preservación de este invaluable legado para las generaciones venideras. Vamos a pasar entonces al patrimonio histórico de Puente Genil. De entrada tendríamos que apuntar que históricamente en Puente Genil, y a causa de factores diversos como la venta de edificios y la especulación urbanística, la ruina por desastres naturales, la escasa sensibilidad y dejadez generalizada por parte de la población, el robo, el expolio, la venta indiscriminada, los conflictos bélicos o la falta de protección municipal, hemos asistido a la desaparición de una parte importantísima de nuestro patrimonio histórico. Perdón. Siempre se nos ha vendido el mantra de que Puente Genil es un pueblo moderno y por ese motivo, al contrario de lo que sucede en otras poblaciones más antiguas, apenas si tenemos patrimonio. Esta película que se nos cuenta, si no totalmente falsa, verdaderamente no se ajusta a la realidad. Es cierto que Puente Genil, como núcleo de población estable, no empieza a configurar un patrimonio destacable hasta el siglo XVI. El patrimonio de Puente Genil se conforma principalmente durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. No contamos con un Puente Genil medieval
que hubiese dejado vestigios patrimoniales reseñables, como se ocurre con poblaciones de nuestro entorno. Pero no obstante ello, la riqueza que atesora, a pesar de las graves pérdidas sufridas, sigue siendo muy considerable y superior al de otras poblaciones que, en cambio, sí han sabido conservar y publicitar extraordinariamente su patrimonio histórico, aunque éste sea de menor entidad o importancia que el nuestro. Tendríamos que apuntar que el Puente Genil de la Edad Moderna, la antigua Puente de Don Gonzalo, nace como pueblo de señorío, es decir, no pertenece a la corona, sino a un señor, en este caso el de la Casa de Aguilar, luego Marqués de Priego desde 1501, que en su última etapa, por política matrimonial, pues tomaría el título de Duque de Medinaceli. La capital del Marquesado de Priego, compuesto por más de una docena de pueblos, fue la vecina localidad de Montilla, donde mayormente residieron y gobernaron su estado los marqueses cuando estos no residían en la corte. Esto quiere decir que la aportación que los marqueses hicieron al patrimonio de la villa fue puntual y escaso, y que, por el contrario, fueron, en una época en que lo religioso impregnaba todos los ámbitos de la sociedad, la Iglesia, las órdenes religiosas y las cofradías, las que enriquecieron nuestro pueblo fundando ermitas y conventos que hoy son uno de nuestros puntales patrimoniales. El Consejo de la Villa, es decir, el poder civil a nivel local, bien poco podía ser por el ornato de la población en unos siglos signados por la carestía y las penurias económicas. A ello debemos que, salvo el puente sobre el río Genil, una obra de relativa envergadura, no contemos con edificios singulares de servicio público como las casas consistoriales, el pósito, el matadero o la cárcel, que son edificios destacables en otras poblaciones. Las familias más linajudas, los hidalgos cuyo poder económico provenía de la explotación agraria y la pequeña nobleza intitulada que teníamos en la villa, que además normalmente acaparaban los puestos y cargos más relevantes de la población, levantarían casas solariegas durante toda la Edad Moderna, principalmente durante los siglos XVII y XVIII, acorde a su nivel socioeconómico, y normalmente con fachadas de piedra y escudos familiares adornando las mismas. Y muchas de estas familias serían las que enriquezcan el interior de los templos, fundando obras pías, altares y lugares de enterramiento, que normalmente llevaban aparejados bienes muebles como escultura y pintura. Ya en la edad contemporánea, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, despojadas las órdenes religiosas y cofradías de sus bienes debido a las sucesivas desamortizaciones propiciadas por el Estado, el impulso patrimonial cambia de rumbo y será ahora la burguesía y el desarrollo industrial que experimenta Puente Genil en esas décadas quien tome el timón y sea responsable de un cambio estético y artístico de indudable interés, donde talleres, fábricas, chimeneas, almazaras o bodegas dan lugar a una nueva configuración de tipología industrial y emergente, y a que también esta burguesía agraria, comercial e industrial emergente construya las casas y mansiones particulares que han dado carácter a nuestro casco histórico desde hace casi siglo y medio, y que si no preservamos, pues de casco histórico nos va a quedar solamente el nombre, pues estará vacío de contenido. Estas dos grandes etapas y los trabajos especializados de recuperación de nuestro patrimonio arqueológico desde el último cuarto del pasado siglo, sobre todo en el yacimiento de Fuente Álamo, son a grandes rasgos las tres patas sobre las que se asienta el patrimonio histórico material de Puente Genil. Mención aparte merecería la defensa del patrimonio inmaterial, un capítulo muy olvidado y que requeriría se le prestase la atención que merece. Si nos centramos en los bienes muebles e inmuebles de valor histórico que Puente Genil ha perdido a lo largo de esta centuria, hemos de lamentar
entre los más antiguos, la ermita de San Antón, posiblemente la más antigua construida en la villa, que estaríamos viendo desde estos balcones si nos asomáramos a ellos, entre la Plaza Nacional y el conocido como Caño Carreta, y que ya se nos señala en el más antiguo mapa urbano que conocemos de Puente Genil, cuya pronta desaparición pudo estar condicionada por las continuas riadas del río Genil y propiciaría la construcción de la ermita de la Madre de Dios, hoy Santuario de la Concesión, por encontrarse en una cota mucho más elevada y a salvo de las recurrentes riadas. Al lado de este casino, haciendo una L, el edificio de la esquina y doblando hacia la calle Don Gonzalo, hasta el bloque de pisos donde estuvo ubicada la sucursal bancaria de la Caixa, se encontraban el Hospital de los Santos Reyes y la ermita de la Santa Caridad, que le servía de capilla u oratorio, un conjunto arquitectónico que los historiadores Agustín Pérez de Siles y Antonio Aguilar y Cano señalan tan antiguo como la propia villa. En ella estuvieron ubicadas la Escuela de Cristo, la Cofradía Asistencial de la Santa Caridad, y se funda en 1664 la Cofradía del Señor de la Humildad y Paciencia, que tuvo su residencia en ella hasta el año 1890, en que se traslada a la iglesia del Convento de la Asunción. Desde esta ermita, durante más de 2 siglos, estuvo saliendo la procesión del Miércoles Santo. Y hasta su desaparición, todos los Viernes Santos, salía la Virgen de la Guía de la Cofradía de Jesús Nazareno para protagonizar el Sermón del Paso y su famoso encuentro con el Terrible. De todo este conjunto arquitectónico, la parte correspondiente al hospital, es decir, la que doblaba hacia acá, fue vendida a un particular. En el año 1820. Y la ermita, que todavía muchos de nuestros padres y abuelos conocieron, incluso como biblioteca municipal, que también llegó a ser, sobreviviría hasta el año 1940, en que se saca a pública subasta y se vende por 27.000 pesetas. La mayor parte de los bienes muebles de la ermita, al menos, se pudieron salvar. Su retablo mayor fue llevado y es el que hoy preside la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que, como sabemos, había perdido todos los bienes destruidos en los primeros días de la Guerra Civil. La imagen del siglo XVII de San Blas pasó a la Parroquia de la Purificación y el Cristo de la Sangre y la Dolorosa, allí ubicados, terminaron arramblados en la covacha de la ermita del Dulce Nombre y finalmente restaurados son hoy titulares de la Cofradía de la Columna. Nada sabemos de la escultura de San Felipe Neri, que presidía el ático del retablo mayor de la Santa Caridad y que probablemente fue vendido a algún anticuario, como desgraciadamente ha ocurrido con otros bienes de nuestro patrimonio religioso. Otra de las ermitas desaparecidas en el casco histórico sería la de San Sebastián, ubicada al final de la calle Ancha, donde hoy se ubica el aparcamiento de coches. Fue levantada por la cofradía de dicho nombre y hay constancia de la celebración de un cabildo para elegir hermano mayor en 1581, por lo que su construcción tuvo que ser anterior a esta fecha. Sabemos que en su atrio llegaron a enterrarse a las víctimas de la epidemia de 1786. Amenazada de ruina, fue reparada por el marqués viudo de Peñaflor, que se hallaba viviendo en nuestro pueblo, y sería bendecida nuevamente en 1794. Parece ser que hacia 1820 se hallaba nuevamente en ruina y finalmente fue vendida. En sus terrenos se construyó un molino de aceite y después, pues ya, como hemos dicho, pues tenemos el hermoso aparcamiento de coches. De los bienes muebles que guardaba en su interior, pues apenas sabemos nada, salvo que la imagen del titular de la ermita y de la cofradía, una buena escultura de San Sebastián, pasó al convento de la Victoria y probablemente allí fuera destruida, como la mayoría de imágenes de este templo, durante la Guerra Civil. Otra ermita desaparecida y que hemos visto en pie algunos de los presentes es la de Santa Catalina,
probablemente levantada en el siglo XVII, que servía como templo auxiliar de la parroquia de la Purificación, en el barrio de las Cantarerías. Esta humilde ermita fue sede de las cofradías de Santa Catalina y de Nuestra Señora de la Aurora. En ella dejó su impronta el artista barroco Félix Pérez de Mena, que realizó la imagen de la Aurora, restauró la imagen de Santa Catalina y ejecutó el retablo mayor de la ermita en la primera mitad del siglo XVIII. Tras sufrir varias intervenciones para reparar sus daños a lo largo de su historia, finalmente en estado de ruina, fue demolida en la década de 1970, aunque la mayoría de sus bienes muebles ya habían sido vendidos a anticuarios 3 décadas antes. Tras la epidemia de peste de 1650, junto a la orilla derecha del río Genil y cercana al Molino del Marqués, en la Cuesta del Molino, se edificó la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, construida sobre el lugar donde se enterraron los fallecidos por esta epidemia. Fue la sede de la Hermandad de la Virgen de la Piedad y en ella estuvieron ubicados el Cristo de los Valientes y las imágenes de la Virgen del Carmen y San José del también desaparecido convento de Carmelitas que existió en la calle Le Monnier. La cercanía de la ermita de la Piedad al río Genil fue la causa de su ruina como consecuencia de las periódicas avenidas de este, y la última restauración de la que tenemos constancia fue llevada a cabo también por el Marqués de Peñaflor en 1791, construyéndose junto a ella un elegante paseo donde se vino celebrando una velada anual en honor de la Virgen. En 1816, una gran avenida del Genil la arruinó por completo y sus bienes muebles pasaron a la ermita de Santa Catalina y el Cristo de los Valientes a la sacristía de la parroquia de la Purificación, donde fue destruido también en la Guerra Civil. Hoy, solo un montón de restos son testigos de la pasada existencia de la ermita de la Piedad. Se conserva algunos trozos de paño y el resto son prácticamente cascotes en el suelo, ¿no? Se pueden ver todavía aún hoy. Hemos de señalar una última ermita en el censo de templos desaparecidos. Esta se levantó en la Matallana, aproximadamente donde se ubica el Paseo del Romeral o comienzo de la calle Susana Benítez. Estoy hablando de la ermita del Calvario, que posiblemente fuera una de las más bellas y originales de la población, según la descripción que Pérez de Siles y Aguilar y Cano nos hacen de ella. Fue construida siguiendo los planos del Santo Sepulcro de Jerusalén, iniciándose los trabajos hacia el año 1600 y estando terminada en 1610. Fue sede de la antigua Cofradía del Calvario y hasta ella subían los viacrucis semanales que se hacían en Cuaresma. Se mantuvo a base de limosna y necesitó de reparaciones continuas que, no obstante, no lograron salvarla. Ante el estado ruinoso que presentaba la ermita, pues el ayuntamiento ordenó su demolición en el año 1838. De la belleza que ostentó esta ermita hablan las propias palabras que recogen Pérez de Siles y Aguilar y Cano en sus apuntes históricos, al término de la descripción de la misma, y nos decían: ahora comprenderán la gran pérdida experimentada con la demolición de este edificio en un pueblo donde tan escasos son los buenos. Para cerrar este recorrido, podríamos señalar otros edificios desaparecidos que tuvieron un fin social o religioso, como el Hospital y Oratorio de la obra de doña Victoria Muñoz, fundado en 1640 en unas casas de la calle Alcaide, y en otras cercanas a la Ermita de la Piedad, donde aún podemos ver la portada de lo que fue el asilo de viudas de esta fundación. La parte del hospital para pobres y la capilla servidera dedicada a San Juan en la calle Alcaide fueron vendidas por orden del obispo de la diócesis en 1860 y sus vasos sagrados pues pasaron a la parroquia. Corta fue la vida del convento también de Carmelitas Descalzas de la calle Le Monnier, entonces llamada Gradilla, pues estuvo activo solo 15 años y nada sabemos de su configuración, salvo que todos sus bienes fueron vendidos y quedaron repartidos por distintos templos.
Ya el que se haya interesado un poco por la historia, pues habrá podido leer entre líneas que sobre este edificio pues se declaró una damnatio memoriae, al estilo de los egipcios o de los romanos, y se prohibió que se hablara absolutamente de la desaparición de este convento y que se vendieran absolutamente todos los bienes, tanto el inmueble como los bienes materiales, que fueron comprados por distintas cofradías y pasaron a distintas iglesias. Una pena porque por estas reseñas que conocemos, ya la iglesia debía estar terminada, no sabemos si estaba muy adornada, si tenía ya su retablo o no, sabemos que tenía su púlpito porque pasó a la ermita del Dulce Nombre, en fin, pero una pena porque, bueno, hemos perdido un elemento patrimonial que hubiera sido de primer orden. En cuanto a edificios civiles, industriales, históricos, pocos vestigios nos quedan. Desgraciadamente, de las grandes casas o casas-palacios de la Edad Moderna, concretamente del siglo XVIII, solo se conservan la mayoría de los duques de Medinaceli, en la calle Don Gonzalo, la casa que hace esquina entre la Cuesta Romero y la calle Campana, y la ahora denunciada de los Jiménez de Montilla en la calle Madre de Dios, de gran valor no solo arquitectónico, sino histórico, pues en ella vivió desterrado durante algunos años el marqués de Peñaflor, que, como hemos visto, fue impulsor de varias restauraciones y dinamizador de la vida política del pueblo. Sirvió como fábrica de muebles de la familia Espejo, aunque lleva décadas de abandono que la hacen peligrar y que debemos intentar salvar para que no sea pasto de la picota, como ha ocurrido hace pocos meses en la misma calle, con la conocida popularmente como la Casa de la Falange. Del pasado industrial de Puente Genil aún conservamos algunos vestigios de muchísimo interés histórico. Recibimos con alegría noticias como la restauración de las Industrias del Carmen, complejo reconvertido en hotel, o la próxima puesta en valor del edificio de la Alianza. Pero echamos en falta la protección de otros como los aún numerosas chimeneas industriales que se conservan, y es de lamentar la pérdida de molinos almazaras y bodegas históricas como la de la familia Aguilar en Mijarenil, entre los primeros, o la bodega Reina, Campo o Varo, entre los segundos, de las que aún se conserva parte de la fachada de esta última, de la bodega Varo, en la calle Campanas. Es triste ver cómo maquinaria y antiguo utillaje fabril de nuestros molinos o fábricas de membrillo han ido desapareciendo, muchos de ellos comprados para museos de otros pueblos, que han visto una oportunidad para sacar una rentabilidad turística y etnológica que nosotros no hemos querido ver. O esa es mi impresión. En cuanto al patrimonio arqueológico, habría que invertir para sacarlo a la luz, lo que sabemos que todavía está soterrado, y mimarlo todo lo posible, haciendo campañas de concienciación sobre el mismo, de la necesidad de preservarlo y no destruirlo, robarlo o expoliarlo. Muchos restos arqueológicos han sido destruidos accidentalmente en labores de labranza, pero otros son guardados como recuerdo en muchas casas particulares que conservan gran número de vestigios y que no se pueden poner en valor, y que yo invitaría a donar, por supuesto, a nuestro museo. Nos sentimos orgullosos de la gran villa de Fuente Álamo, pero desde su descubrimiento hace siglo y medio, varios han sido ya los mosaicos documentados por nuestros historiadores locales y comunicados a la Real Academia de la Historia en el siglo XIX, que han desaparecido para siempre. Otros muchos restos, como estatuas, lápidas, cerámica, monedas o sarcófagos, han ido a engrosar colecciones públicas y privadas que, aunque se conservan, han abandonado nuestro suelo. No quiero extenderme mucho más, son conocidas
las importantes pérdidas de patrimonio ocurridas durante determinados procesos históricos, como las desamortizaciones del siglo XIX o en la guerra civil del pasado siglo XX, donde desaparecieron numerosas obras de arte de nuestros templos, entre ellas todas las esculturas, pinturas, bienes muebles y suntuarios de la parroquia de Santiago de Miragenil y de la Iglesia del Carmen, el retablo e imágenes de la Iglesia de la Virgen de los Desamparados y numerosas esculturas del Convento de la Victoria, de la Veracruz y de Nuestra Señora de la Purificación, además de daños de diversa consideración en los dos santuarios de nuestros patrones, de Jesús Nazareno y de la Inmaculada Concepción. Unamos a ello los hurtos y las ventas indiscriminadas y esta suma resulta escalofriante. Cabría entonces preguntarse, y vuelvo al mantra señalado al principio de mi intervención, ¿somos un pueblo sin patrimonio o un pueblo, salvo los casos de fuerza mayor, que no ha sabido o querido conservarlo? No se trata de señalar culpables, sino de encontrar soluciones y modelos sostenibles de preservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico, evitando que sigan produciéndose pérdidas irreparables como las señaladas. Como dije al principio, este tema tiene mucha tela que debatir y de qué hablar, y no tenemos tiempo, pero debemos reflexionar sobre esa importante pérdida, debemos reflexionar sobre el papel que como ciudadanos debemos jugar para preservar lo que tenemos, conservar lo que tenemos. Ahora sobre la mesa tenemos el tema candente del cierre del Convento de la Victoria y de su iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué explicaciones se nos van a dar? Ya han pedido incluso de otros pueblos los retablos para llevárselos. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de que el patrimonio que tengamos, a pesar de lo mucho que se ha perdido, sigue siendo importante y debemos preservarlo. Entonces, la ciudadanía, en este sentido, juega un papel muy importante de presión, porque, al fin y al cabo, muchos de los bienes patrimoniales son de particulares. Entonces, el patrimonio es de todos y no es de nadie, por decirlo gráficamente de alguna manera, porque si la Iglesia tiene un convento o un templo y se quiere desprender de él, ella es la titular. Pero bueno, con la presión de la ciudadanía se puede conseguir que esos bienes no se pierdan y que se puedan restaurar y preservar para las generaciones venideras, ¿no? Yo creo que un Puente Genil no se puede permitir el lujo de seguir perdiendo patrimonio. Y bueno, ahí dejo un poco la reflexión y solo me queda daros las gracias por vuestra atención.